Tienda del médico, pantallas, refrigeradoras, lavadoras y cocinas, joyería, equipo para hacer ejercicio, teléfonos celulares, computadoras, equipo médico en general, libros de medicina. Vendemos las marcas más reconocidas del mercado. Una tienda solo para médicos afiliados a la Unión Médica Nacional y estudiantes con carnet al día. Horario: de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde y sábados de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Teléfono 2290-5491. Correo tiendadelmedico@unionmedica.com. Crédito a 3, 6, 9 y 12 meses para médicos afiliados. Gracias por estar con nosotros, bienvenido, bienvenida. Tenemos interés en destacar a jóvenes médicos que se han formado y que también tienen interés sindical, que luchan por los derechos de los médicos, que tienen inquietudes por la situación de la Caja Costarricense del Seguro Social. Uno de ellos es el doctor Andrei Ceviani Castro, quien además es un médico que una vez que terminó ingresó a la carrera de nutrición, desde cero también en nutrición. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Dónde nació usted y dónde creció? Mira, yo nací aquí en San José, en Moravia, prefiriendo de este lado Moravia, en el área metropolitana, desde niño. ¿Cuándo nació? Nací el 4 de septiembre de 1980. Ajá. En el Calderón Guardia. ¿Dónde hizo la escuela, el colegio? Mira, la escuela la realicé en San Francis, en el colegio San Francis, ahí también en Moravia. El colegio lo realicé en San Francis Party, en San Clair, terminando egresado de ahí. ¿Qué hacen sus papás? Mi madre es microbióloga, y ama de casa, y mi padre es administrador de empresas. ¿Cuántos hermanos son? Tengo 3 hermanos más, una hermana mayor, administradora, sigo yo, luego otra hermana que me sigue, ella es educadora, educación preescolar, y mi hermano menor es ingeniero, trabaja para el ICE. ¿Cómo se perfiló en usted el estudiar medicina? Mira, eso yo creo que ya lo traemos desde niños, de la parte de servicio al ser humano, la necesidad, ¿verdad? Que uno ve a los demás, el poder ayudar un poco dando un granito de arena, más que todo eso fue, ¿verdad? Realmente alguna otra causa, otro interés no había. Sí, la parte familiar, mi madre microbióloga me impulsó mucho, ¿verdad? También, en el área de la salud. ¿Por qué se dio esa dualidad de estudiar medicina y después nutrición? Todo mundo me pregunta eso, porque es que después de 6 años de matado, volver a seguir estudiando otra carrera. Mira, no fue una cosa, sino fueron como muchas. Desde que empezaba uno ahí a rotar con los maestros de uno, los profesores en los hospitales, uno veía problemas que se pueden resolver desde antes. La obesidad, siendo una de las mayores enfermedades del mundo, que realmente no se le da el interés que debería darse, ¿verdad? Los efectos secundarios, me recuerdo las guardias en el Hospital México, infartos, problemas por obesidad, todo secundario, problemas de aterosclerosis, problemas de síndrome metabólico, todo lo que eso conlleva, ¿verdad? El exceso de peso, la mala nutrición, los malos hábitos alimenticios, también de salud, la falta de actividad física, todo eso fue como un bloque que sería bueno complementar, ¿verdad? ¿Dónde estudió medicina? Estudié en la antigua Huaca, lo que llama ahora los CIMED, ¿verdad? ¿Quiénes fueron sus maestros o maestras que más lo marcaron? En mi carrera, mira, tuve varios excelentes maestros. Tuve, por ejemplo, una doctora, la gastroenteróloga Vindas, del San Juan de Dios. Ella fue mi primera tutora, excelente maestra, fantástica. En área quirúrgica estuve muy buenos, oncólogos, Optan Birmingham, doctores Sainz, muy buenos, ¿verdad? Entre ellos varios, ¿verdad? Estamos con el doctor Andrei Ceviani porque hay una dualidad muy interesante en él. Él estudió medicina y después nutrición. Cuando empezó en nutrición, ¿qué le dijo la gente? ¿Qué estaba haciendo ahí? Que yo no que ocupaba si estaba eso. loco. Que si estaba loco, que por qué después de esa carrera me metí a estudiar algo más, que si no me bastaba. Yo dije que nunca es suficiente, nunca.
siempre hay que saber de todo un poquito. ¿Dónde ha estudiado nutrición? Estudié y sigo estudiando en la Universidad de San José, que allá en San Francisco de Ríos. ¿Y ya terminó el bachiller? Sí, ya el bachiller lo terminé el año pasado. Obviamente trabajar, hacer guardias, doy clases también y tras de eso estudiar otra carrera lleva su tiempo. ¿Y da clases? También ahí, de nutrición, de dietoterapia, de anatomía, de fisiología. Sí. Todo eso lo doy ahí también. ¿Qué significa ser médico en su vida? Muy buena pregunta, bastante. Casi lo identifica uno, ¿verdad? Sí. ¿Y usted se siente médico y nutricionista o se siente médico nutricionista? Me siento médico y nutricionista. Sí. Porque uno tiene que ver las dos cosas de la mano. O sea, uno no puede... Por eso la carrera de nutrición hay que impulsarla. No se le ha dado el interés que ha tenido. También impulsar a los colegas que solo son nutricionistas. O sea, hay que darle una idea de que ellos son un apoyo básico para cualquier nivel de atención. Por ejemplo, aquí solo hay nutricionistas generalistas, ¿verdad? No hay especialidades No todavía. hay nada. Por el momento no hay nada. Que yo conozca en el momento. Yo también estoy escribiendo un libro de pioneros y pioneras de la nutrición y me llama mucho la atención eso. Otro detalle importante es que hay médicos que han sacado una maestría, pero muy pocos que han empezado la formación en nutrición desde cero, como usted. Hubo una maestría más. A mí me gustaba esa maestría. Yo escuché esa maestría, la UCR la daba. Pero, como decir, no sé si fue no recuerdo quién se opuso, no sé si fue el colegio de nutricionistas o la misma facultad de nutrición de la UCR se puso que ya con esa maestría casi que se llamaban nutricionistas, entonces como que está completamente cerrada, si no me equivoco. Entonces, como vi esa puerta cerrada, dije, ¿por qué empezar desde cero? ¿Por qué no? Usted como médico, ¿con qué se encontró en las clases de nutrición? ¿Lo trataban sus compañeros como doctor, como compañero? Mira, a mí nunca quise y nunca me gustó que me dieran doctor. O sea, yo era otro estudiante más ahí. Andrei, común y corriente. O sea, ni más ni menos, ni los profesores. Yo hablé con la decana, con la decana Carrera, que por favor le dijera a los profesores que no le dijera quién era yo, que no era médico, para evitar por cualquier problema, ¿verdad? De cualquier índole, ¿verdad? Y con mis compañeros, ¿no? ¿Y qué siente por la nutrición? Mira, es un área de la salud que está en boga, tiene que ir surgiendo más y en Costa Rica hay excelentes profesionales en el área, pero no se están explotando como debe ser. Si pudiera devolver el tiempo, ¿volvería a estudiar medicina y nutrición? Claro, claro que sí. El tema del deporte fue un tema importante en su vida desde niño, el fútbol, Claro, saprissa, fue juntabolas. Claro, de todo. Entonces, todo va relacionado al bienestar en salud, ¿verdad? El área deportiva, la nutrición, la salud, todo tiene que estar de acuerdo, ¿verdad? Ahora usted es parte de una seccional de la Unión Médica Nacional. Correcto. Y trabaja como médico. ¿Dónde trabaja como médico? Trabajo en la clínica Ricardo Jiménez Núñez, en el área de Goicoechea. Trabajo, en el área de consulta externa. ¿Y qué ha significado su trabajo ahí? Bastante, muy importante. ¿Trabajó antes en otro lugar? O... Estuve un tiempito en Buenavista de Guatuso, San Carlos, allá, con los indígenas. Estuve ahí, hice un tiempo de estudiante. Estuve trabajando ya como 3 meses, 4 meses. En Guatuso, con Malecus. Con Malecus. Y en el Palenque Margarita. En el Palenque Margarita. ¿Qué significó trabajar ahí muy bonito. Guatuso? Otra idiosincrasia del ser humano, vivir de una manera muy diferente, ¿verdad? ¿Qué ha significado ser parte de una seccional de la Unión Médica Nacional? Bastante. El hecho de poder defender lo que uno piensa, regirse por unos lineamientos y poder ayudar a los colegas en cualquier ámbito, ya sea laboral, penal, todo eso lo enseña a uno, ¿verdad? Y uno aprende de ello. ¿Qué le preocupa con respecto a lo que ocurre con la Caja Costarricense del Seguro Social? La administración está deficiente en esa parte, bastante. Sí deberíamos mejorar la parte administrativa. También lo que es la fama del médico, que se ha hecho malísima. Eso me preocupa, yo creo que es el punto que nos preocupa más que todos los médicos. ¿Verdad? Pero hay muchísimos médicos con carisma, con voluntad, con pasión. Hay de todo, como yo en toda la vida, ¿verdad? Hay médicos que uno se ha topado en la vida con un carisma que uno desearía tener la mitad de ellos. Y se generaliza mucho. Y se generaliza mucho, no, demasiado. Y para mal. Y para mal. Siempre se ve lo malo, que eso es lo que no me gusta. Por ejemplo, que salen, que es que se escapó el doctor, que es que no llegó el doctor o se atrasó. Hay unas entrevistas que salían, es que el doctor llevó 3 horas esperándolo, pero nunca preguntan el por qué. O sea, pregunten por qué.
Me recuerdo una vez salió en Canal 6 un anuncio ahí que es que el doctor ya 3 horas atrasado. Sí, porque estaba en una cirugía de corazón abierto y yo estaba con él ahí. Y no vamos a dar un paciente por una consulta, hay prioridades. Y eso es lo que el paciente a veces cuesta que entienda. Porque nos comprendamos, también la comunicación siento que falla. Esos 2 puntos son los más importantes, ¿verdad? ¿Cómo se ve en el futuro como médico y como nutricionista? ¿Cómo me veo yo? Utilizando las 2 áreas para un mismo bien. Las 2. Siempre complementándose. Tenemos seriosísimos problemas de sobrepeso, de falta de actividad física. ¿Se le presta atención a ese tema o no la suficiente? ¿Cómo debe ser el abordaje del tema del exceso de calorías, el exceso de peso? Mira, yo creo que tiene que ser algo global. No podemos hablar solo del sobrepeso, sino son los hábitos viables, ¿verdad? De salud. El hablar de un sobrepeso es secundario a algo. ¿Y qué es? Su parte genética, su contextura, su estructura física, el no hacer nada, el sedentarismo. Todo ese tipo de cosas son influyentes. Entonces, sí debería tomarse gran importancia que no se le está dando. O sea, por ejemplo, uno puede ver la parte de nutrición en un tercer nivel de intensión en un hospital, pero nada más ahí. Debería haber en primero y en segundo nivel nutricionistas. Yo estoy escribiendo este libro también de la historia de los nutricionistas y las nutricionistas y siento que en muchos casos hubo choque entre los médicos y los nutricionistas en los hospitales, sobre todo el inicio de la nutrición, y ahora usted tiene esas 2 profesiones. ¿Cómo conciliar entre los profesionales de las ciencias médicas el trabajo en los hospitales, en los centros de salud, en los puestos de salud, en los EBAIS? Todo funcionaría si hubiera un organigrama adecuado. O sea, todo debería fluir si entre las 2 partes se hablaran y se relacionaran y fueran con un fin en común. No debería haber, como yo digo, rencillas o problemas de ningún tipo. Sí hay mucho problema con el hecho de que a veces médicos, como la parte médica está autorizada a utilizar fármacos o recetar ciertas cosas, la parte nutricional no. Entonces a veces sí hay ciertas rencillas en esa parte, lo que recetar ciertos medicamentos. Pero el fin es el mismo. O sea, no debería haber un problema. Debería ser un trabajo conjunto en que los 2 vayan con un mismo fin, que es el disminuir la obesidad en la población. Y no solo el disminuir la obesidad, o sea, el disminuir la obesidad y mejorar el estatus de vida y las habilidades que tiene cada persona para moverse, para comer, para dialogar, para lo que sea, mejora su futuro, disminuyendo hipertensión, disminuyendo diabetes, disminuyendo un montón de comorbilidades que son las más caras de todo el país. O sea, lo que más caro sale es tratar las enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Qué son esas? Diabetes, hipertensión, etc. Si nosotros las podemos prever, no habría tanto gasto. O sea, eso es una idea, ¿verdad? Que no podría mejorar. No habría. ¿Tiene usted estas profesiones, la medicina y la nutrición, como apostolados? ¿Siente que hay un elemento ahí fundamental que no es solo ganar dinero, que es aportar? Mira, la idea siempre es aportar. Desde el momento que uno hace el juramento, es aportar. O sea, la parte económica obviamente es importante siempre porque es lo que te da sustento, es lo que te da de comer. Pero no eso es lo primordial, ¿verdad? Y hacer lo que te gusta, que es lo más importante. Muchas gracias, doctor Andrei Ceviani Castro, por estar aquí. Vamos a un corte, ya casi regresamos. Tienda del Médico. Pantallas, refrigeradoras, lavadoras y cocinas, joyería, equipo para hacer ejercicio, teléfonos celulares, computadoras, equipo médico en general, libros de medicina. Vendemos las marcas más reconocidas del mercado. Una tienda solo para médicos afiliados a la Unión Médica Nacional y estudiantes con carnet al día. Horario: de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde y sábados de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Teléfono 2290-5491. Correo tiendadelmedico@unionmedica.com. Crédito a 3, 6, 9 y 12 meses para médicos afiliados. Rótulos Arsala, 13 años en el mercado. Atendido directamente por los dueños, quienes son profesionales universitarios. Hablamos español e inglés. Rotulación de gran formato en máquinas de alta definición de hasta 3.2 metros de ancho. Stickers de todo tipo en vinil adhesivo, papel adhesivo, full color, dorados, plateados, blanco, sobre transparente.
impresión digital en papelería, tarjeta de presentación, volantes, brochures. Contamos con instaladores profesionales, taller de soldadura para estructuras de todo tipo y pintura automotriz, flotilla de vehículos equipados para las instalaciones, equipo con experiencia de diseñadores gráficos, productos en acrílico, portabrochures, portatarjetas, buzones, letras de caja de todo tipo. Estamos dispuestos a atender emergencias, cartera de clientes exigentes que recomiendan la calidad. Trabajamos en todo el país. 2241-1818. Tenemos ahora la semblanza de la doctora María Luisa Ávila Agüero, quien ha sido una figura muy destacada y quien es una de las médicas más conocidas del país. Vamos a hablar de su vida, dónde nació, dónde creció, qué hacían los papás, si tiene hermanos, dónde hizo la primaria, la secundaria y luego de su trabajo profesional. Bienvenida. Muchas gracias, un gusto estar acá, Camilo. Muchas gracias, es un honor para nosotros. Doctora, ¿dónde nació usted? Bueno, yo nací en que en ese momento se llamaba la Maternidad Carito. Entonces ahí fue donde, por así decirlo, abrí por primera vez mis ojos y posteriormente mis papás todavía, gracias a Dios, viven y ellos toda la vida han vivido en Atillo Centro. De hecho, mi familia es una de las familias fundadoras, el apellido Ávila, de lo que se conoce como Atillo y que ahora ha dado por llamarse Atillos. Entonces, ese es el inicio de Atillo Centro fue el inicio de todo, ¿verdad? Atillo Centro fue el inicio de todo, sí. Correcto. ¿Y qué hacen sus papás? ¿Qué hacían? ¿A qué se dedicaban? Bueno, mi papá siempre fue un artesano muy, llamémoslo, capacitado, porque papi hacía y hace, a pesar de que ahora tiene 83 años, todavía a veces usted lo ve subido al techo cogiendo una gotera, ¿verdad? Que uno dice, pucha, una persona de 83 años, qué miedo. Entonces papi, carpintero, albañil, electricista, maestro de obras, ebanista, él trabajaba en todo eso. Mami, como las personas de esa época, ella tenía mucho trabajo dentro de la casa, entonces el trabajo de ella fue el de ama de casa. ¿Y cuántos hermanos son? Usted sabe que es muy interesante porque hermanos de sangre, yo solo tengo uno, que es mi hermano Claudio Roberto Ávila, que es microbiólogo en el Hospital Monseñor Sanabria. Pero mami y papi han sido personas con un corazón tan grande que han tenido campo para muchas otras personas. Entonces yo siempre digo que tengo hermanos de vida, y entre esos hermanos la menor se llama Joyly Ramírez. Ahora estamos muy contentos porque ella y el esposo acaban de tener su primer hijo, que obviamente para nosotros es como un sobrino para usted. Bueno, ya casi por edad, casi que para mí es como un nieto y para mí es bisnieto, pero digamos que sí, que como un sobrino. Y después un primo mío que es el menor, que se llama Luis, él todavía incluso vive con mis papás. Nosotros somos muchos primos y Luis se quedó viviendo con mis papás, entonces hemos sido 2 hijos de matrimonio, pero otros 3, porque todavía me falta Alonso, que es otro muchacho que se crió en mi casa. Entonces mis papás pues lo ven como un hijo. Exactamente, acogieron a más personas dentro de nuestro núcleo familiar. ¿Y dónde hizo usted la escuela? En la Escuela República del Paraguay de Atillo, que es en el puro centro, frente a la iglesia. Ahí, bueno, antes era una cancha de fútbol, como en casi todos los pueblos de Costa Rica, ahora es un parque, pero ahí fue donde hice la escuela primaria en la República del Paraguay. ¿Y cómo era como estudiante? ¿Cómo era como niña? ¿Era tequiosa, inquieta, bien portada, estudiosa? Bueno, mami dice que como yo hubiese tenido por lo menos 20, porque yo era muy bien portada. El que era más terriblillo era mi hermano, pero yo era muy tranquila, muy estudiosa, como muy seria, muy centrada. Entonces no era una chiquita realmente problemática. Claro, me jalé mis tortas más que todo como adolescente, pero afortunadamente no fueron tortas que influyeran en mi posterior desarrollo. ¿Y dónde hizo el colegio? En el Liceo Anastasio Alfaro, en Sabanilla. El Tacho. En el famoso Tacho, exactamente. Sí. Hasta ahí viajaba todos los días. ¿Y cuándo define usted ser médica? ¿Cómo llega a la medicina? Usted sabe que a mí siempre desde muy pequeñita me gustó. Allí en Atillo, en la casa de mis papás, bueno, detrás de la casa de mis papás, de mis abuelos, había un cafetal que pertenecía a mis abuelos, que eran como 3 cuartos de manzana, una cosa grandísima. Entonces mis abuelos tenían gallinas, gansos, patos, toda la cosa. Entonces, de vez en cuando yo con esos animalillos experimentaba. Nunca les produje mucho daño, pero si digamos mi abuela iba a cocinar un pollo, por decir algo, entonces yo le ayudaba a ella, entonces a mí me gustaba abrirlo y verle los órganos y todo ese tipo de cosas. Entonces siempre me gustó desde que era muy pequeña.
Y posteriormente, cuando entré a la Anastasio Alfaro, una profesora, la profesora de biología, doña Teresita Muñoz, que ella posteriormente fue incluso diputada por el Partido Acción Ciudadana, ella fue mi profesora de biología y da unas clases tan maravillosas que yo diría que ella me estimuló mucho, mi afán científico me gustó mucho, igual que doña Miriam de Chaverri, que era la de química. Entonces esas eran como mis materias preferidas y eso fue lo que terminó pues de ayudarme a decidirme por la medicina. Usted creció en una familia de clase media, una familia típica, media del país. Cuando pensó en ser médica, había posibilidades en la Universidad de Costa Rica. ¿Qué pensaron sus papás? ¿Qué le dijeron? ¿Cómo fue la reacción a que usted estudiara medicina? Bueno, realmente fue muy interesante porque mis papás desde siempre y a lo largo de toda mi vida han sido personas que han apoyado mucho mis decisiones. Entonces siempre, a pesar de que bueno, una familia humilde de clase media, e incluso para haber ido a la Anastasio Alfaro, pues había que pagar bus y una serie de era un esfuerzo. De esfuerzos económicos que afortunadamente mis papás fueron capaces de hacer por mí y posteriormente por mi hermano. Entonces digamos que ellos ¿Usted siempre, es la mayor? Yo soy la mayor, sí. Siempre nos apoyaron mucho. Pero yo recuerdo que los amigos de mis papás le decían que solamente los ricos estudiaban medicina y que probablemente yo iba a terminar trabajando en una zona muy alejada del país, cosa que honestamente no me hubiese importado. A mí me gusta mucho la zona rural. Pero digo, obviamente fue todo lo contrario, pude abrirme campo, hacer especialidad, subespecialidad y realmente he tenido una vida profesional que para mí ha sido muy satisfactoria. ¿Estudió en la Universidad de Costa Rica todo? Exactamente, todo. ¿Ingresó de una vez? Ingresé exactamente, sí, ingresé a la carrera de una vez. ¿Y a quiénes considera maestros muy importantes, maestras, gente que la marcó en la carrera? Y compañeros o compañeras que hayan sido muy importantes en su vida o que han sido prominentes profesionales. Sí, bueno, afortunadamente hay varios, empezando por el doctor Claudio Orlich, que aunque él es un cirujano, muy alejado de lo que yo posteriormente hice, para mí el doctor Orlich es una persona maravillosa, un hombre muy estricto, una persona que usted tenía que estar en el hospital a las 6 de la mañana y se iba a las 9 de la noche, ¿verdad? Para él no existía horarios, sino que todos teníamos que trabajar a su ritmo. Un cirujano muy hábil, me dio mucha oportunidad de hacer mano, obviamente siempre muy supervisada por él porque es una persona muy responsable. Yo diría que él fue para mí uno de mis grandes maestros. Posteriormente, ya en mi vida como pediatra, el doctor Edgar Moss me marcó profundamente. El doctor Moss me enseñó rigurosidad científica. ¿Era el director ya? El director del hospital, sí, él lo fue por 30 años, director del hospital. Me enseñó rigurosidad científica, me enseñó responsabilidad y además que él predica y lo sigue haciendo con el ejemplo. Entonces él fue para mí un gran maestro. La doctora Edith Feingesich, que fue mi jefe de servicio de infectología, ella fue infectóloga, una de las personas que más impulsaron el servicio de infectología. Ahora ella ya está jubilada, pero todavía los miércoles nos sigue acompañando en el hospital de niños. Entonces yo diría que que han sido como de mis maestros de la medicina y personas que no conocí, pero que al leer su vida me marcaron enormemente. El doctor Solón Núñez Frutos, el primer ministro de salud del país. Tuve la fortuna de conocer a su hija, ya lamentablemente en paz descanse, ella murió pasados los 90 años, pero una señora con la que pude conversar y me contó cosas tan lindas de su padre, y la historia del doctor Núñez es fascinante. El doctor Juan Jaramillo, por ejemplo, con quien todavía tengo muy buena relación, lo veo poco, va a pero aparecer en este mismo libro. Qué bueno, usted. Genial, eso es, para mí será un honor estar en una cosa así con el doctor Jaramillo. Y él, durante mi época de ministra, me dio muy buenos consejos y realmente es una persona a quien yo admiro profundamente. Entonces, como le digo, han habido varias personas a lo largo de mi vida médica que me han motivado y lo siguen haciendo. ¿Cuándo se decidió usted por pediatría? Cuénteme primero el servicio social y cómo de ahí pasó a pediatría. En realidad yo me decidí por pediatría en el internado. Mi primer bloque, en esa época, bueno, ahora se dividen en 5 bloques porque hacen uno comunitario. Pero en mi época, en el año 1986, el internado eran 4 bloques. El primer bloque fue pediatría. Entonces, para mí, empezar en el hospital de niños me marcó mucho. Estuve en infectología, lo que hice después. Y ahí dije yo, qué lindo es la pediatría. Primero es el niño en sí, que es una criatura maravillosa, llena de luz, de fortaleza, que uno a veces ve
ese temple en los niños que muchas veces no lo ve ni siquiera en un adulto, y un niño cuando está enfermo. A veces el adulto lamentablemente, exacto, lamentablemente finge para obtener una incapacidad o una cosa así. Entonces ahí yo me decidí, después pasé por los otros bloques y aunque me gustaron mucho, sobre todo el de cirugía con el doctor Orlich, pero siempre mi afán era la pediatría. Después gané rifa de servicio social, me fui a Nandayure, un pueblo al que yo amo y tengo ahí toda gente conocida, muy querida. Carmona. En Carmona, exactamente. Eso en era el año 87, 88. En el 87. En el año 87. Era lejísimos en ese momento. Súper lejos. Me acuerdo que me fueron a dejar un tío y mi hermano. Y bueno, obviamente en un carro grande para llevarme mis cosas, para estar allá, ubicarme allá. Y ese fue un año de servicio social que yo hice con el Ministerio de Salud. Yo era la directora del centro de salud del ministerio, que en ese momento eran centros integrados. Entonces yo tenía una oficina, un consultorio con la gente del ministerio que también estaba ahí, y el médico de la caja, que era el doctor Alejandro Caro Casali, que hoy es un patólogo del Hospital Escalante Pradilla, excelente persona. Y nosotros, bueno, Caro vivía ahí y la caja en esa época le daba casa al médico. Pero Caro, aunque era casado, él vivía solo ahí y sus hijos estaban en San José. Entonces Caro me dio una de las habitaciones de la casa y a dos odontólogos. Entonces al final ahí vivimos varias personas. Y fue una experiencia muy linda. Era muy pobre, Nandayure y La Cruz, los cantones más pobres de Guanacaste. Sí, y Nandayure con unas bellezas, ¿verdad? Entonces nosotros organizamos unidad móvil, nos íbamos a dar consulta a los pueblos, dábamos consulta en Puntislita. Bueno, en esa época obviamente no existía el hotel, entonces íbamos a Puntislita a dar consulta y la verdad es que fue una época muy linda. Corosalito, toda esa zona. Toda esa zona. Coyote, Carrillo. Bueno. ¿Usted después de eso se quedó en Guanacaste un tiempo? Sí, un año. Me quedé en el hospital de la Anexión, en Nicoya, un año trabajando en el servicio de emergencias. Teníamos un turno muy bonito porque era un mes en la mañana, otro mes en la tarde, un mes por la noche. Entonces la época que era en la mañana, que uno tenía libre, digamos, en la mañana, entonces era irse todo el día para la playa y bueno, también estudiar porque ya el año siguiente mi idea era hacer la residencia de pediatría. Pero también en esa época tenía muy buen color, tenía un bronceado muy bonito, pero fue una época realmente fascinante. Bien, vamos a continuar con esta entrevista ahora en el proceso de la doctora María Luisa Ávila Agüero en su formación en pediatría. Ya casi volvemos, vamos a continuar en el espacio Pioneros, pasamos de la Unión Médica a Pioneros, porque ella ha sido pionera en muchos campos y es una maestra de la comunicación entre los médicos y las médicas. Ya casi estamos con usted.